Muy bien, vamos a dar inicio. Bueno, son más 39 diapositivas, así que los vamos a ver aquí hasta las 8. Pónganse cómodos y no es cierto, solamente que es muy extenso hablar y predicar o tomar temas de la vida de personajes bíblicos, que es lo que vamos a hacer en estas ocasiones, en este trimestre. Me toca a mí hablar acerca de Abraham. El enfoque es el servicio de nosotros como cristianos actuales y tomar como ejemplo a estos personajes bíblicos. Como ustedes saben, la vida de las personas se puede resumir, pero siempre vas a dejar fuera alguna cosa que sea importante. Así que vamos a hablar acerca de Abraham y del servicio con fe. Pero necesitamos hacer un poco de historia. Veo que todos somos de casa, pero vamos a ponernos en contexto y vamos a ir hablando acerca de la historia bíblica. Miren, desde el principio los hombres se diferenciaron entre los que hicieron la voluntad de Dios y los que le buscaron y los que no. Al principio se esboza un plan desde el mismo Génesis en el que Dios ya tiene la intención de incluirnos en ese plan de salvación. El Antiguo Testamento es el seguimiento de la historia del hombre y en particular de la historia de un pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Toda la historia del hombre, pero en particular la historia de un pueblo. Los primeros capítulos de Génesis 1, 2, 3 nos narran acerca del hombre, cómo se originó en la tierra, qué es lo que sucede en la creación y de la caída y el alejamiento del hombre de Dios. Esta caída del hombre nos coloca en una posición bastante comprometida, pero al mismo tiempo da entrada a un plan de salvación. También entonces encontramos una esperanza de un buen futuro, de un mejor futuro, todo a causa de la providencia de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Nosotros solamente nos equivocamos continuamente, parece que está inscrito en nuestra naturaleza estar con esa tendencia de ir siempre hacia otra parte. ¿Recuerdan ese refrán mexicano que dice que la cabra siempre tira al monte? ¿Sí? ¿A qué creen que se refiere? Es su naturaleza. Los animalitos van hacia allá, es lo que quieren. El monte, como quiera que esté. Nosotros como seres humanos, muy parecidos a las cabras, ¿sí?, a veces tendemos a hacer lo que nosotros queremos. Dios lo dijo en los capítulos de Génesis también, donde dice: la intención del corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Estamos, parece, construidos sobre esta condición en la que nuestra naturaleza nos aleja de Dios. Vean lo que dice en Génesis 4, apenas al inicio, después de que Caín ha matado a Abel, después de ese primer tropiezo de la creación. Set, dice, fue puesto como un reemplazo de Abel. Así que Eva dice: Dios me ha levantado un sustituto, un suplente, y le puso por nombre Set. Dice en esa temprana parte de la historia del hombre que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y dice, esta es la frase que quiero que vean, por favor, con atención. Desde ese momento, dice, entonces los hombres comenzaron, léanlo conmigo, a invocar el nombre de Dios. ¿Okay? ¿Sí? Espérame tantito, por favor, es que... De acuerdo, entonces, desde ese mismo momento, cuando Set tuvo a su primer hijo que se llamaba Enos, entonces la Biblia señala que desde ese temprano momento, apenas en el capítulo 4 del Génesis, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Sí? Que muchos invocaban y buscaban a Dios, pero otros no. Había personas ya desde ese mismo principio que estaban en contra de la voluntad de Dios. Todavía quiero decir algo. ¿Cuáles eran los dos árboles que estaban sembrados en el huerto del Edén? ¿Recuerdan? Uno era el árbol de la vida, ¿sí? Y el otro, póngame atención,
era el árbol del conocimiento del bien y del mal, de cuál comieron Adán y Eva. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia dice que entonces sus ojos se abrieron y entonces empezaron a calificar ellos lo que está bien y lo que está mal. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y dijeron, esto no está bien. Y empezamos como humanidad a opinar acerca de lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién nos dicta, hermanos, pongan atención, lo que está bien y lo que está mal? Dios. Hasta ese momento Dios nos estaba diciendo, esto está bien, esto está mal. Pero como comimos de ese árbol, conocimos el bien y el mal y opinamos. Ahora nosotros decimos, bueno, está más o menos bien, o quién sabe, a lo mejor esto, cada quien su vida, hay peores que yo no estoy tan mal, y empezamos a dar nuestra opinión. ¿Me dicen amén? Eso es el problema del hombre, que nosotros ahora queremos saber lo que está bien y lo que está mal. Bueno, desde ese tiempo, algunos hombres comenzaron, dice aquí, a invocar el nombre de Dios. Ahora continuamos para decir en los capítulos siguientes, la historia del hombre nos conduce hasta Noé y nos conduce al relato del diluvio. No me voy a detener mucho en esto porque nos describe que los sobrevivientes se multiplicaron y los hijos de Noé fueron 3. Los preguntan en los crucigramas por si hay alguien que le gusta todavía ese tipo de entretenimiento. Los hijos de Noé se llamaron Sem, Cam y Jafet. Pongan atención. Jafet quiere decir negro, o bueno, oscuro, para no ser racista ahora. ¿Ok? ¿A qué pueblos creen que dio origen Jafet? África. Los jafitas, exacto, todos los de esa parte del mundo. Y luego está Cam, los camitas, ¿sí? Y luego está también Sem, Los semitas. ¿Sí? Los semitas estuvieron en el Oriente Medio, los camitas se fueron más para el occidente y se hicieron un poquito diferentes. Esto es por la endogamia. Eso explica por qué hay diferentes características en los seres humanos, que no razas, pero sí hay, porque la endogamia hace que se casen entre ellos y se hacen las características más similares, la nutrición y todo eso. Bueno, es una paréntesis solamente, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Los hijos de Cam, dice aquí más adelante, ¿sí? Toda la tierra era de una sola lengua hasta que decidieron edificar la torre de Babel. Ellos y sus descendientes entonces fueron dispersados por el mundo. La Biblia dice que Dios vio y dijo, estos no se van a querer detener. ¿Y cómo resolvió? Resolvió cambiándoles su lengua. Y entonces ya no se podían comunicar y se dispersaron por el mundo. Esa es la explicación de cómo las naciones se originaron. Y entonces es en este momento donde los camitas, uno de sus hijos, se llama Canaán. Pongan atención, ¿sí? Canaán es la tierra o el lugar donde el pueblo de Dios va después a establecerse. Vean, ya aquí vamos a encontrarnos la primera mención de Abraham. Tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, que era hijo de Abraham, su tío, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde? De Mesopotamia, de Ur, de los caldeos, y se fue a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Póngame atención cuando le digo que Noé murió, ¿de qué edad? ¿Alguien sabe? 950 años. Buena edad para morir, ¿no? Yo quisiera invitar a Noé en eso, 950 años, y tuvo hijos e hijas, y entonces por eso se crearon las naciones, se fundaron ciudades, reinos, porque era otro tiempo. Entonces, ¿sí? Como atención en Cam, porque recuerdan el episodio cuando Noé bajó del arca, ¿sí? Todavía era un jovenzuelo de unos 700 años cuando bajó del arca. Y entonces sembró una viña, dice la Biblia, y cuando tomó el vino se puso un poco irreconocible, ¿sí? Y si recuerdan ustedes, quedó desnudo, y su hijo Cam entró y lo vio desnudo, y en lugar de cubrirlo fue y le dijo a sus hermanos y se burló de la desnudez de su padre. Así que entonces recibió una maldición de su padre, que no de Dios.
¿sí? Y los camitas dieron origen a los jebuseos, los amorreos, los heteos y todos los que poblaron esa región. Por eso, cuando Dios dice que va a hacer un pacto con Abraham, le dice: toda la tierra donde habita Canaán, yo te la voy a dar a ti. ¿Le dicen amén? ¿Sí? Entonces, esos son los orígenes muy atrás de lo que estamos viendo. Abraham entonces salió con su papá todavía, Taré, y con su primo, y con su sobrino, y con su esposa, y se fueron a habitar en la tierra de Canaán. Pero Taré murió siendo un niño casi, un jovencito, tenía 250 años. Un bebé, ¿sí? Dado que Noé murió de 950, pues Taré no le tocó prácticamente nada y murió de 250. Y entonces, en ese momento vamos a entrar a la historia de Abraham. ¿Cómo fue que pasó esto? Abraham, hermanos, es el padre de un pueblo completo. Es el padre de los hebreos. Él recibió esta orden de parte de Dios. Póngame atención. Vamos a ver lo que pasó y vamos a tratar de ver por qué se le considera a Abraham el padre de la fe. ¿Sí? A Abraham le fue dicho directamente de parte de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Le dicen amén? Él vivía ya no en Ur de los Caldeos, ya se habían ido de ahí, pero habitaban en tiendas, vivían de peregrinos, eran nómadas, ¿sí? Como esos que vemos en las caricaturas, en la primera diapo que pusimos, en camellos, envueltos en telas grandes para resistir el calor del desierto, y entonces ellos vivían así en esa forma. Y Dios le apareció a Abraham y dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a decir. Y la promesa de Dios, o la propuesta de Dios, era: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ponga atención: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la propuesta de Dios para Abraham, ¿sí? Y sorprendentemente, Abraham se levantó y se fue. Cuando uno piensa, hermanos, en mudarse de ciudad, parece ser que los que saben de psicología dicen: es la segunda causa de estrés más grande para un ser humano después de la muerte de un familiar cercano. ¿Me explico lo que quiero decir? Que muera tu papá, que muera tu mamá, que muera alguien cercano a ti es una fuente de gran estrés. La segunda fuente de estrés es irte de tu casa. A Abraham le dijeron: vete de tu casa, de tu papá, de tu padre, no quedes aquí, vete, le dice Dios, a un lugar que yo te daré. Y dice la Biblia que se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham un niño de 75 años. ¿Sí? Cuando salió de Harán. Aquí empieza la historia de este hombre, se llama Abraham. Vamos a poner atención y continuamos. Parece una historia sencilla, pero si miramos con cuidado la fe de Abraham, ya se ha dibujado frente a nuestros ojos. La pregunta es si podemos verla. Antes, una cosa más: Dios le prometió a Abraham un hijo. Hay que estar leyendo diferentes partes de la Biblia para ir construyendo toda la historia de una sola línea. Póngame atención, porque dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo entonces estaba en la tierra. Ahí habitaban esas personas, hijos de Canaán, hijos de Cam, hijos de Noé. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y ahí Abraham edificó un altar a Jehová, porque ahí le había aparecido. Síganme, por favor. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente, en Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan que ya vimos que habían empezado a invocar el nombre de Dios? Abraham continuaba con esta práctica de invocar el nombre de Dios y de esperar con esperanza real lo que Dios le iba a prometer. ¿Sí? Continuamos entonces. ¿Sí?
Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos años creen que tenía Abraham en este momento? De 75, ahora dice que Dios le vuelve a aparecer a sus casi 99 años. ¿De acuerdo? 99 años, este hombre todavía no había visto la promesa de Dios. Imagínense que usted tenga 100 años y diga: bueno, Dios me prometió, a lo mejor el año que entra, ¿no? ¿Sí? Esbozamos la fe de Abraham. Está haciendo todo lo que Dios le dice, pero ¿cuánto tiempo ha pasado, hermanos? 25 años. ¿Qué cosa le ha prometido Dios a usted y todavía no se cumple? ¿Ya está usted alcanzando los 99 años? No, a lo mejor Dios todavía va a esperar un poco más. Esta es la fe de Abraham. Esta es la fe que obra paciencia. A veces queremos que Dios nos conteste, pero ya, y nos conteste lo que nosotros queremos y haga en nuestra vida que se enderece, que todo salga bien, que no haya ningún problema. Y eso creemos que es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Quién levanta la mano? Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que nuestra vida va a ser así? Sin altibajos, sin dificultades. No, hermano. Abraham iba de lugar en lugar, de tienda en tienda, enfrentando diferentes problemas. Había cananeos, tenía muchos materiales, es decir, muchos bienes materiales, tenía animales, tenía sirvientes y tenía que ir de un lado a otro, y seguramente lo amenazaban, lo asaltaban, lo le impedían el paso y tenía sus dificultades. Mientras quizás pensaba y decía: bueno, Dios me prometió hace ya tantos años y todavía nada. Miren lo que le prometió: te haré, ¿sí? Es decir, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y le respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es un damaseno que se llama Eliezer. O sea, tú me has prometido, pero ¿qué tengo? ¿Ha preguntado usted alguna vez a Dios eso? Señor, tú me prometiste, pero ¿qué tengo? No tengo nada, ve alrededor, toda la gente tiene más cosas que yo. La bendición está en otra parte, la bendición está en otras iglesias, la bendición está lejos de mí. Tú me prometiste, pero no veo cómo. Solamente veo que mi siervo Damaseno es el que me va a heredar porque no tengo hijo. Dijo también a Abraham: mira, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo que ha nacido en mi casa. ¿Sí? ¿Ven la fe de este hombre? ¿La ven ahí? Sí la vemos, pero así. O sea, estoy en relación con Dios, sí. Hago lo que Dios quiere, sí. Estoy en comunicación con Dios, sí. Pero los resultados no veo, dice Abraham. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me estás prometiendo? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Abraham dijo: qué menos mal, porque ya yo voy por los 100. ¿Sí? Entonces, de 100 años era el hombre cuando le dijo: tú vas a tener un hijo. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ve, mira el cielo estrellado, así será tu descendencia, cuéntalas si las puedes contar. Y entonces, hermanos, ¿sí? Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años tendría Sara? Saraí se llamaba en ese momento. Bueno, 90 tenía. ¿Sí? Dijo: pues entonces está fácil. Yo ya tengo 100, pero Sara tiene 90 como quiera todavía. Entonces recibió esta promesa, ¿sí? Y todavía la fe de Abraham recibió el comentario y le dijo: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la de heredar? ¿Cómo? ¿Sí? Y le dijo: ponga atención, trae una becerra de 3 años y una cabra de 3 años también, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Sí? Palomitas y palomitos. Y todo, ¿sí?, lo partió por la mitad del sacrificio y lo puso a los lados, una enfrente de la otra, excepto las aves, las puso a los lados acomodadas. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba preparando un pacto. En aquel tiempo los convenios se sellaban así.
se sacrificaban los animales y luego las personas que iban a hacer el pacto pasaban por el medio de estas dos cosas antes de prenderles fuego y convertirlos en cenizas. ¿Me dicen amén? Amén. La parte más fuerte del pacto, a veces el rey, ¿sí?, pasaba también por el medio junto con la persona que estaba ahí para poder sellar el pacto. Esto que estamos viéndonos es el pacto de Abraham con Dios. Trae, dijo Dios, una cabra, trae una ternera, una becerra de 3 años, ¿sí?, un carnero también y 2 palomillos. Eso es lo que le pidió. Pero vean lo que pasa entonces. Pasó tanto tiempo, toda la tarde, las aves de rapiña, los cuervos, los buitres, yo qué sé, venían, ¿sí?, sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba esperando que Dios pasara por él. ¿Qué dice la Biblia? Mas la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sí? Se empezó a quedar dormido. Entonces Jehová dijo a Abraham, ponga atención: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ponga atención, le está diciendo lo que va a pasar. No solamente le está diciendo vas a tener un hijo, le está diciendo la nación que va a salir de ti va a ser oprimida en otro lugar. 400 años estaba anticipándole lo que iba a pasar con el pueblo en Egipto. Ese es Dios. Y luego, más también a la nación a la cual servirán, a los egipcios, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Me dicen amén? Amén. Ahí Dios ya le estaba diciendo, tú vas a ser el padre de un gran pueblo. Tú vas a tener tantos hijos que van a ser una nación, van a vivir en una tierra ajena, van a vivir ahí 400 años, pero voy a juzgar a ese pueblo y los tuyos saldrán con gran riqueza. Está esbozando el futuro del pueblo de Dios, ¿sí?, a través de un hijo que aún no tenía. Y tú, dice, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Una protección. Y en la 4ª generación volverán acá. Le está diciendo en ese momento que van a pasar 400 años todavía hasta que regresen ahí donde está él haciendo el pacto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Quiere decir que los va a expulsar porque están haciendo mal. Todavía les va a dar esa oportunidad, pero luego llegará un momento en el que el pueblo de Abraham regrese a ese lugar y expulse a todos los que están ahí. ¿Me dicen amén? Amén. Está planeando lo que va a suceder. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía, hermanos, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dígame usted quién era. Dios. Así que Abraham pasó por ahí y luego le dio sueño. Se tardó tanto Dios para pasar que se quedó dormido. Pero Dios pasó por allí en forma de un horno humeante y en forma de una antorcha que quemó los animales del sacrificio. Dios estaba firmando su pacto con Abraham. Amén. Esto va a pasar. Y entonces Abraham se dio cuenta que estaba tratando con un Dios poderoso. Está tratando con alguien que le puede anticipar el futuro, ¿sí? Yo creo, hermanos, que en ese momento Dios le dijo, este pueblo va a tener algo. Miren, no quiero hacer una oda ni una elegía acerca del pueblo judío, pero el pueblo judío es una excepción en la historia de la humanidad. Tiene 3.700 años sobre la tierra y siguen haciendo las mismas cosas que cuando el pueblo de Abraham estaba ordenado en el principio. Si lo pensamos, ¿no?, eso es un milagro en sí mismo. Porque ningún pueblo de ninguna nación ha prevalecido tanto tiempo. Entre nosotros ya no hay españoles, ni aztecas, ni italianos, nada. Todas las culturas se diluyeron. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Y la judía? Ahí están. Igual nosotros ahora nos vemos, hasta puede usted pensar lo que quiera con sus barbas, el peor, todo, ¿sí? Pero siguen siendo el pueblo de Dios. Amén. Y es por ellos, no todos los judíos son buenas personas, no todos los judíos son creyentes en Dios, no todos los judíos son judíos. O
sea, lo son de nacimiento, pero no son practicantes. ¿Me explico lo que quiero decir? Y sin embargo, hermanos, sí hay un remanente, siempre. Han estado conquistados por babilonios, han estado conquistados por todos los pueblos del mundo. Lo más reciente por los nazis, por los alemanes, y han estado siempre en guerra, en batalla, por ser como son, porque son el pueblo de Dios. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. Y ahí está, Dios es el que los mantiene ahí, y su fidelidad a Dios, este carácter que heredaron de Abraham, es lo que los tiene ahí. Abraham le creyó a Dios que iba a hacer todo esto. Esa es la fe de Abraham. Y entonces, sí, los alcances de Dios no los podemos ver, pero los podemos ver aquí anotados. Porque Dios estaba aquí firmando el pacto a través de ese cruce por los animales limpios. En aquel día, dice la Biblia, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, hasta el Éufrates. Eso no nos incluye la franja de Gaza. Hay mucha gente que está en contra ahorita de los judíos, hay mucha gente que está haciendo protestas en las universidades y a disgusto porque creen que es un genocidio y que yo no voy a justificar la violencia ni nada de eso, pero esa tierra es del pueblo de Dios. ¿Me dicen? Amén. Así que históricamente aquí está explicado por qué. Ya vimos la fe de Abraham, les voy a decir esto. Salió sin saber a dónde iba. Díganme, ¿quién de nosotros se va sin saber a dónde va? Antes decía la gente, es que vamos a la aventura. Algunos acaban allá en Jiménez o en Camargo con los robachicos, decía mi abuela, con los gitanos. En fin, no diré detalles, pero resulta que la gente a veces decía, es que se van a ir a la aventura, se van a ir al otro lado. Y era una cosa frecuente de escuchar. Pero la mayoría tenían una referencia, tenían una idea de dónde iban a ir, sabían con quién, hay mucha gente de este pueblo allá, etc. Pero poca gente agarra, sin saber a dónde ir, a la buena de Dios, dicen, a ver qué Dios nos depara. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vete. Y Abraham se fue. ¿A dónde? Vean lo que dice la Biblia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y la Biblia clara y misma dice, y salió sin saber a dónde iba. ¿Me dicen amén? Amén. Amén. Agarró sus cosas y se fue sin saber a dónde iba. Ese, hermanos, es la fe de Abraham. ¿Cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo, hermanos? Y empezamos a dar vueltas y a hacer para atrás. Y decir, no, bueno, pero es que tengo que planear bien, tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Abraham, hermanos, cuando Dios le decía algo, lo hacía. Amén. Nos falta mucho para hacer como Abraham. Tal vez sí. Por la fe, dice ahí mismo en Hebreos, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En Hebreos se nos recuerda que ellos anduvieron de vagabundos, anduvieron erráticos, anduvieron peregrinos en la tierra prometida. Ellos sabían que les iba a pertenecer algún día, pero no sabían. Esta es la fe de Abraham, la fe de paciencia. Una es la obediencia, creerle a Dios, y la otra es la paciencia, ¿sí? Porque, dice, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. ¿Sí? Yo te daré esta tierra. Y dice Abraham, no la he visto, no la conozco todavía, pero yo sé que Dios me dijo a mí que iba a levantar una ciudad, que iba a levantar un pueblo grande. Esa, hermanos, es la fe que estamos buscando. La fe sencillamente es hacer cosas sin saber lo que va a pasar. Me refiero muchas veces cuando tenemos una meta o que tenemos un sueño, que queremos comenzar algo sin tener nada, con poco, sin condiciones perfectas. No debemos de dejar de confiar en Dios, porque esa es la fe que necesitamos, confiar en que Dios nos ha prometido y nos va a dar lo que Él ha dicho. La fe cree que Dios hará todo lo que ha prometido hacer, mira más allá de la apariencia de las cosas. Él no tenía nada, pero tenía la confianza en la promesa de Dios. Amén. Bien, ahora nosotros, hermanos, tenemos una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Sí? Esta les voy a decir, el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Para quién es esa promesa? Para el que cree. Para aquel que cree. Amén.
¿La crees sin ver? Sí. Amén. ¿Cuántas veces han visto resucitar muertos? Nunca. Y luego, ¿no será una locura? ¿No? ¿Qué dijo un hombre de 100 años? Yo voy a tener un hijo. Deja tú, y dijo él, a lo mejor yo, pero Sara, ¿cómo? ¿90 y tantos años? Entonces, es algo que nunca has visto. ¿Por qué lo crees? Por fe. Por fe. Amén. Porque Dios Por dijo. fe. Porque Dios lo Por dice. eso, ¿cuántas veces hemos visto resucitar gente? Nunca. ¿Pero por qué lo creemos? Porque Dios dijo. Amén. Si en tu corazón dice eso, estás creyendo en Dios, estás haciendo lo que Abraham, estás creyendo sin ver. ¿Por qué creemos, hermanos? El otro día platicaba con Rocío acerca de eso, que no se encuentra el arca de Noé, que no se encuentra arqueológicamente el arca de la alianza, que no se encuentran muchas partes o piezas de esto. ¿Por qué? Porque si lo encontraran, ya no sería fe, sería evidencia. Y Dios no cree que tengamos evidencia, Dios quiere que tengamos fe. Amén. Y seguimos creyendo, aunque no lo encontremos, ¿sí? Que Dios dijo, y esa es nuestra fe. Avancemos, hermanos, porque ahí en ese momento, cuando hizo el pacto, dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por parte de muchedumbre de gentes. ¿A qué edad empezó Abraham todo esto, no? Era un bebé de 75 años, ¿no? Era chiquito. Según estos pasajes, a los casi 100 años, Dios le prometió que iba a tener un hijo, ¿sí? Y su mujer era de 90. Abraham le creyó. Hay una cosa importante, bueno, lo vamos a ver ahorita, porque Abraham, hermanos, fue llamado el padre de la fe y fue llamado también amigo de Dios. ¿Sí? Piensen un momento en ese título. Fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? ¿Te gustaría que usted lo conocieran como amigo de Dios? Sí. Aleluya. Amén. ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? ¿Sí? Quisiera ser amigo de Dios. O sea, ¿cómo llegó a ese título? Por su fe. Vean lo que dice la Biblia. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó en su corazón, creyó con fe y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ver que en su vida Abraham tuvo así altibajos, a veces dudó de Dios y dijo: no puede ser, pero luego creyó y dijo: sí, bueno, si Dios lo prometió, lo tiene que cumplir. Y entonces le dijo, ahora de una manera extraordinaria: ya nació tu hijo, ¿sí? Ahí está, en él va a cumplir la promesa. Vamos a obviar lo que pasó con Ismael y estas cosas, pero vamos a hablar de Isaac. Cuando nació, estaba ahí Abraham muy contento porque ya sabía que Dios había prometido, ya sabía que iba a levantar ese pueblo, ya le había dicho, ya había firmado el pacto. Y ahora entonces, hermanos, llegamos a un momento en el que Dios le da una orden a Abraham absolutamente contradictoria. ¿Sí? Ya saben de qué voy a hablar. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pongan atención. Dios le dio un hijo a sus casi 100 años y luego le dijo: oye, toma tu hijo, llévalo y lo vas a sacrificar. ¿Sí? El monte Moriah, por si no lo saben, está a 70 kilómetros de donde Abraham estaba habitando. ¿Sí? Así que si alguien caminaba más o menos una marcha forzada de 20-25 kilómetros por día, iban a tardarse 3 días para llegar. Dios le dice: levántate, lleva a Isaac, tu hijo, tu único, a quien tú amas, llévalo porque quiero que lo sacrifiques en un altar que yo te voy a decir. ¿Qué pasó, hermanos? Abraham se levantó muy de mañana al siguiente día. No estuvo dando vueltas, no pensó irse a otra parte, no pensó absolutamente nada más que lo que Dios le decía. Se preparó, léanlo conmigo, enalbardó su asno, que entiendo que él lo preparó, le puso las jaretas, todo lo que le ponen a los animales para cargar, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Podría haberle dicho a los siervos: corten la leña, él la cortó. Él preparó todo. Él dijo: Dios me está pidiendo, es una locura. Él
pensó cuando estaba cortando la leña, Dios me está pidiendo que mate a mi hijo. Dios me está pidiendo que se lo dé en sacrificio. Y caminó 3 días para llegar al monte. ¿Cómo se llama el monte? Moria. Moriah. ¿Saben dónde está? Exactamente donde está Jerusalén. Ahora, Recording in progress. en español. Grabación en El proceso. monte Moriah es exactamente donde está Jerusalén en estos días. Poco podía imaginarse Abraham en aquel tiempo que ahí iba a ser la ciudad santa. Y menos podía imaginarse que en ese lugar exacto, hermanos, se levantó el templo de Salomón. Y mucho menos en ese punto exacto podría imaginarse que quedaba el lugar santísimo. Y todavía menos podía imaginarse que allí iba a estar el arca de la alianza. En ese punto, hasta allí le pidió Dios a Abraham que llevara a Isaac. Aquí lo vas a sacrificar, en un lugar que yo te diré. Hermanos, si no nos sorprende esto, no sé qué nos puede sorprender. Dios es el mismo. Amén. Amén. Así que le dijo, ven, tráelo. Entonces él fue, levantó el holocausto y al tercer día Abraham vio el monte a lo lejos y Dios le dijo, aquí. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos nosotros decir, pero que sea exacto donde está el monte, que sea exacto donde está el lugar santísimo, y que sea exacto donde la columna de fuego de Dios como Shekinah se ponía, hermanos, es una maravilla. Actualmente todavía el lugar existe. Actualmente hay una mezquita musulmana en ese lugar. ¿Saben por qué creo yo que hay una mezquita? Para que los cristianos no estén idolatrando ese pedazo de tierra. ¿Sí? Los musulmanes lo ven de otra manera. Los musulmanes piensan que, bueno, otra cosa, pero están custodiando ese lugar con una mezquita. Todavía no se va a poder llegar hasta ese lugar, pero Dios lo va a hacer alguna vez. Amén. Amén. Es la mezquita de la cúpula, lo pueden googlear, lo pueden ver y ahí está. Es el lugar exacto del monte de Moriah, donde Dios le dijo a Isaac, es decir, a Abraham, que sacrificara a Isaac. Vean lo que pasó después. Entonces dijo Abraham a sus siervos, pongan atención, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Volveremos. ¿Quién es? Pero si lo iba a sacrificar. Él pensaba que lo iba a reunir. Pensaba que iba a sacrificar, Pero lo iba a rendir. Es el hijo de la promesa. La fe de Abraham, hermanos, le decía, aunque yo mate a este muchacho, Algo va a pasar. Dios tiene poder. Para levantarlo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea. Aleluya. Bendito sea. Isaac sospechaba, hermanos, ¿ustedes creen que no? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Les recuerda algo? Cargó la leña y se la puso al muchacho en la espalda. No sé si sería como simbolismo de lo de Jesucristo o por los Así es. tantos de años que tenía Abraham ya. Así es. Por lo que sea, hermanos, es un simbolismo enorme. Exactamente igual Jesucristo iba a cargar su cruz muchos años después. Así que Isaac fue cargado con la leña del sacrificio. Él era el sacrificio. Y Abraham, ¿sí? Dice, tomó en su mano el fuego, tomó el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Cómo dice la Biblia que Jesús fue llevado al matadero? Como cordero. Enmudeció y no puso. Isaac, ¿qué está haciendo? Está yendo junto con Abraham. Es un símbolo claro y característico de lo que iba a pasar con la figura de Jesucristo. Amén. Así que cuando subieron ambos ahí juntos, ¿sí? Quiero que piense un momento esto. Todos esos simbolismos nos recuerdan, por supuesto, a Jesús. Nos recuerda que estuvo muerto 3 días. Cuando Dios le dijo, lleva al muchacho y lo vas a ofrecer en sacrificio, Abraham lo dio por muerto. Y los días que caminaron, ¿fueron cuántos? 3. ¿Y qué pasó después?
La Biblia dice que esos 3 días, ¿sí?, son los mismos que Jesús pasó en el sepulcro. Cuando esto sucedió, ¿sí?, cuando levantó la mano Abraham para matarlo, para degollarlo, ¿qué fue lo que sucedió? Ustedes lo saben. Un ángel le dijo: detente, no mates al muchacho. ¿Qué pasó con ese muchacho que ya estaba muerto? Resucitó. Volvió a la vida. Volvió a vivir. ¿Sí? Volvió a vivir. Y entonces, hermanos, Abraham nunca dudó que Dios le iba a levantar descendencia. Dijo: o me da otro o revive a este. ¿Sí? El punto aquí, hermanos, es la fe de Abraham. La enorme fe, la inconmovible fe de Abraham. Dios le está pidiendo una locura, pero yo sé que Él lo puede salvar. Vean lo que dice después, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en Hebreos. Si creen que esta es una interpretación mía, lean lo que dice el libro de los Hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Sí? Abraham, pero vean lo que dice: habiéndose le dicho, en Isaac te será llamada descendencia, ¿sí?, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bendito sea. Amén. Así que Abraham fue seguro de que incluso si le cortaba el cuello, Dios lo podía revivir. Amén. Amén. Es una fe de Abraham. Por eso se le llama el padre de la fe, por eso es un honor que se ganó a pulso, por eso es llamado amigo de Dios, porque hizo y obedeció exactamente todo lo que Dios decía. Aquí hay una situación increíble. Ya hicimos las comparaciones entre Isaac y Jesús. Escúchenme, ¿sí? Entonces, cuando a este muchacho le cargan la leña y va caminando en silencio y se pregunta dónde está el cordero del sacrificio, vean lo que dice, ¿sí? Entonces habló Isaac a Abraham su padre, le dijo: Padre mío, y él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: aquí hay fuego y leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense qué sentía Abraham. ¿No les parece que es una comparación de cuando Jesús, estando en el huerto, llamó a Dios y le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esto? ¿Sí? Si puedes, no puedo creer que me vayas a hacer esto. O sea, yo sé lo que vas a hacer, yo sé lo que está sucediendo, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces la respuesta de fe grande de Abraham es: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ¿sí? Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Ustedes creen que un hombre de 100 años iba a poder con un muchacho de probablemente 33? ¿Vieron el número? ¿De qué edad murió Jesús? ¿Sí? No podía, hermanos. Este joven cooperó. Sabía lo que iba a hacer. Así que el paralelismo es asombroso. Y entonces extendió a Abraham su mano sin temblar y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿sí? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Bendito sea. Si usted está tamañito porque dice: si Dios me pidiera lo mismo, ¿sí? Creo que esto nos está dicho para que nosotros podamos ver la fe de Abraham. Servicio a Dios con fe, hermanos, eso es lo que nos toca saber a nosotros ahora. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos ha prometido Dios, hermanos? Nos ha prometido riqueza, nos ha prometido casa, carro, comodidades. No, hermanos, eso no es lo que Dios nos promete. Dios nos promete vida eterna. Amén. ¿Sí? He venido para que tengáis vida eterna, para que la tengáis en abundancia. No bien completamente, quizás con dificultades, quizás con decepciones grandes, quizás con grandes problemas familiares, quizás con toda la seguridad en un hilo. Pero ¿en quién tenemos seguridad, hermanos? En Dios, en la promesa de Dios. Él no prometió que vamos a estar bien siempre, pero prometió que iba a estar con nosotros. Amén. Así que entonces dice: la fe es la certeza de lo que esperamos. No nos dice cómo vamos a llegar, pero nos dice que vamos a llegar.
llegar. Así que entonces la vida de fe tiene sus altibajos, pero la fe sabe que se puede confiar en Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Lean el siguiente. La fe sabe que Dios puede, Amén. aunque sea una locura, ¿sí? La fe sabe que Dios siempre sabe más que lo que sabemos nosotros. ¿Me dicen amén? Amén. Si yo no lo entiendo, no sé por qué pasó lo que pasó, no sé por qué iba yo en esta dirección y acabé acá en esta otra, pero Dios sí sabe. ¿Sí? Puede parecer un desatino, puede parecer una locura, puede parecer cualquier cosa, pero Dios sabe más de lo que está pasando. La fe sabe que la vida no siempre es fácil, pero que se puede confiar en Dios, en su providencia, porque Dios hará lo correcto y lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Bendito sea. Seremos, hermanos, llamados amigos de Dios si nos comportamos con Dios como nos comportaríamos con nuestro amigo. Piénselo por un momento. La Biblia dice que se llamaba amigo de Dios a Noé, pero no se dice que Dios fuera amigo de Noé. Póngame atención, no lo estoy contradiciendo. Dios ha ofrecido, ¿sí?, para todo el mundo, ¿sí?, porque dice la Biblia, por cuanto Dios amó al mundo para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera nos amó que nosotros no podemos decir que Dios no quiere ser nuestro amigo. El problema es que nosotros no queremos ser amigos de Dios. Dios sí quiere, lo ha demostrado. Dios quiere ser nuestro amigo. Amén. Pero a veces nosotros somos los que decimos, no, pues es que no le tengo tanta confianza. O es que quién sabe qué me va a decir. O es que quién sabe, a lo mejor cuando me conozca me va a decir que no quiere ser mi amigo, ¿no? Como hacíamos de niños, ¿no? Córtala. ¿Por qué? Pues porque córtala. Todavía pensamos, hermanos, que Dios no nos ama lo suficiente, que si nos portamos mal nos va a cortar. ¿Sabes qué? Ya no. Eso es tanto como pensar que nos adoptó de un orfanato y cuando la primera fallamos, entonces nos va a devolver al orfanato. Entonces aquí les traigo porque no sirve para nada. ¿Verdad que no? Tendríamos que darle gracias a Dios por eso, porque eso no es fácil. Pero Dios nos adoptó y nos ama. Amén. Eso es algo difícil de entender, pero la gracia de Dios es difícil de entender. Si queremos ser amigos de Dios, que yo creo que sí queremos, tenemos que tener consideración para con Dios. Pongan atención. Lo que hemos visto son personas que viven como si Dios no existiera, sin considerar lo que Dios dice. ¿Me dicen amén? Amén. La gente no considera a Dios, no le toma en cuenta, no le toma en serio. Dicen, Dios sí, pues existe, yo sí creo, pero no hago lo que dice. ¿Sí? Si quisiéramos ser amigos de Dios, tendríamos que tener más respeto por Dios de lo que tenemos. Se le falta respeto a Dios cuando su autoridad y soberanía no son reconocidas, y es justamente esto lo que observamos en el comportamiento de muchos. Queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Si no respetamos la autoridad y la soberanía de Dios, no somos leales a Dios. Si le cae el saco, hermano, eso es de lo que estoy tratando de hacer. Créanme que yo me lo puse primero. La lealtad es una cuestión de moral, por lo que ha reinado en el corazón y en la mente de las personas es la inmoralidad. La falta de carácter se vuelve algo común y no existe más la preocupación por andar rectamente. ¿Qué tiene? Al cabo Dios no nos castiga, al cabo Dios no nos va a hacer nada, y pensamos así de manera laxa, olvidando que todo tiene su momento. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye, ¿sí?, el que obedece, el que lo hace ahorita, el que reacciona, el que recapacita, el que vuelve de su mal camino, es el que puede tener oportunidad. Si alguien persiste en el mal camino, entonces su final está declarado de muerte. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Sí? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. A veces pensamos, no, hombre, aquí me voy, al cabo que ya al último instante me arrepiento. No, el llamado de Dios es el arrepentimiento ya, ahorita. Así tan rápido como la mañana siguiente se levantó Abraham y se fue. Así debe ser nuestra fe y nuestra obediencia, también nuestra lealtad. Tenemos que tener disposición para ayudar a las personas, ¿sí? Porque las personas están preocupadas con sus propios problemas, con su propia vida. El egoísmo ha imperado, y si ya no se muestran dispuestas a ayudar a quienes ven, ¿cómo contribuirán a algo que no ven? Tenemos que ser amigos de Dios cuando estamos dispuestos a ayudar a otras personas. ¿Me dicen amén? Amén. Así que seremos llamados entonces amigos de Dios cuando somos considerados con Dios para escucharlo, cuando respetamos a Dios, cuando le somos leales, ¿sí?,
cuando volvemos de nuestro mal camino para estar cerca de Dios, cuando tenemos disposición para ayudar a los demás, cuando nos comunicamos con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Comunicarnos con Dios, ser leales a Dios, estar en disposición de ayudar a las demás personas. Si hacemos esto, seremos llamados amigos de Dios. Amén. ¿Sí? ¿No quisiera usted ser llamado amigo de Dios? Amén. ¿Sí? Esperemos que Dios no nos pida sacrificar a nuestro hijo a ninguno de nosotros. ¿Sí? Yo creo que tenemos que saber que aunque esta es una prueba máxima, quedó registrada para que nosotros la podamos saber, pero a veces tenemos que hacer alguna de estas cosas y no sabemos, ¿no?, tener la fe que tuvo Abraham. Tenemos que ver más allá de la promesa, tenemos que ver al que promete, porque es posible que le haya prometido algo y usted lo tenga. Quizás tenía una condición estable o quizás económicamente estaba muy bien y de repente todo eso cambió. Entonces, pues, ¿por qué? La pregunta original es, ¿qué hice? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios me volvió la espalda? Hermano, tenemos que mantener la fe en Dios, no en la promesa. Dios nos promete que vamos a estar bien y que nada nos va a faltar. Bueno, tengamos fe si las cosas se ponen mal, si las cosas no son adversas, si aquello que usted tenía seguro se disuelve, tenemos que mantener nuestra fe en el que promete. Si usted tenía un matrimonio y ahora ya no lo tiene, si usted tenía una seguridad y ahora ya no lo tiene, si usted tenía una condición de felicidad y ahora ya no la tiene, hay que confiar en el que promete, no en la promesa. Amén. ¿Me dicen amén? Sí. Así que no solamente es confiar en la promesa, sino más en el que promete. ¿Sí? Tenemos que tener cosas en común con Dios, por último, para que podamos estar considerados amigos de Dios. Y sobre todo tenemos que tener confianza. Lean lo que dice de la confianza. La mayoría de las personas manifestamos una fe débil y emotiva. Cuando se nos dice, sí, sí creo en Dios, pero se quebranta durante la primera situación contraria. Por eso enseguida comenzamos a cuestionar, dudamos y abandonamos a Dios. Dios nos había prometido. ¿Qué nos prometió? ¿Sí? Que tu pareja iba a ser siempre tu pareja, pero se acabó esa promesa. Y entonces tenemos que mantener la fe en el que promete, porque Él puede restaurar. Si Abraham dijo, aunque yo mate a mi hijo, Él lo puede resucitar de los muertos. Tenemos que ver que si teníamos esta promesa, Dios puede mantener esa promesa a pesar de cómo se ve el panorama. ¿Me dicen amén? Fe en el que promete es necesario, más que la promesa que teníamos. ¿Sí? Vean lo que dice lo último, es lo último que voy a mencionar. Nadie tiene mayor amor que este, es palabra de Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice, vosotros sois mis amigos. Amén. Amén. Bendito sea. ¿Sí? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Si le tenemos confianza, respeto, consideración, lealtad, si tenemos disposición para ayudar a los demás, podemos ser llamados amigos de Dios. Aquí lo dice. Amén. ¿Sí? Y entonces dice, no os llamaré ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos llamados a ser siervos de Dios, sí, pero estamos llamados a ser amigos de Dios. Bendito ¿Sí? sea. No me elegisteis, ponga atención, vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Medítelo un momento. ¿Sí? No me eligieron ustedes a mí, dice Jesús, yo los elegí a vosotros. ¿Sí? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Todas las Bendito sea. promesas de Dios están ahí, aunque no las veamos ahorita, Gracias. aunque pensamos que se han destruido, aunque pensemos que nuestra vida se desvió, se cambió, se echó a perder, Dios, hermanos, es el que promete, y nuestra fe tiene que estar en el que promete, porque de Él lo va a restaurar de alguna manera. Así que si vamos Gracias. a servir a Dios, hermanos, tenemos que servir a Dios con fe. Amén. ¿Decimos amén? Así Vamos a sea. servir, vamos a darle gracias a Dios. Y oramos. Medite un momento. Y ore a
que dijeron los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Dígalo otra vez, dígalo en voz baja, dígalo que se le oiga decir usted mismo. Diga, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Ten misericordia de nosotros, que tenemos una fe débil. Aumenta nuestra fe. Aumenta. Permite que tengamos una fe como la de Abraham, una fe que no duda, una fe que a pesar de que las circunstancias de nuestra vida cambien, se mantiene fiel a lo que Dios nos ha ofrecido. No sabemos cómo va a llegar, pero sabemos que va a llegar. Parece a nuestros ojos que todo se ha perdido, parece que todo se ha echado a perder, pero Dios es fiel para mantener su promesa. Así que comuníquese con Él, recupere su comunicación con Dios, restablezca su relación con Dios, que no permanezca dormido, que no permanezca oxidado, que no esté más que dispuesto a servir y a seguir a Dios en cualquier circunstancia, teniendo la confianza como la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la confianza de lo que no se ve. Eso es fe. Permite, Señor, que avancemos con fe, que avancemos a ojos cerrados si es necesario, pero que mantengamos nuestro conocimiento de que tú eres poderoso para hacer lo que has dicho y para completar la obra en nuestras vidas. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí, bendice a la iglesia de tu nombre, Señor. Cumple lo que tú has pensado para cada uno de nosotros y permite que podamos seguirte con la misma fe que Abraham te siguió. Bendícenos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien quiere llamarse nuestro amigo, quien no nos esconde, sino que nos revela lo que tú quieres y que no nos llama siervos, sino amigos. Permite que podamos tener esa misma confianza, esa misma resolución, esa misma compañía, ese mismo deseo de comunicarnos, de hacer lo que tú quieres, de respetarte, de serte leales, Señor. Y que si hemos caído, permite que nos podamos poner de nuevo a nuestros pies, que podamos renovar nuestro camino, que podamos renovar nuestros votos y seguirte, Señor, con la fe que es necesaria. Permite que podamos servirte como Abraham, con fe. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto, Señor. Amén.